Y siguiendo, queridos amigos, como sabéis, ahora en diciembre, días 10, 11 y 12, tenemos el primer congreso virtual internacional. Abarcamos muchísimo terreno. Queremos llegar a muchos lugares, en Latinoamérica, también por Europa, aquí en España. Queremos llegar con el mayor mensaje posible, para que en esta situación que hemos salido ahora del tema de la pandemia, que está la gente muy frustrada, tiene mucho miedo, psicológicamente muy débil. Bueno, pues hay que romper con esa situación y queremos plantearos en este congreso todo lo contrario. Y contamos, como bien sabéis, con muchísimos ponentes de altísima calidad, y como cuando hablamos de calidad y hablamos de divulgación y hablamos de intentar plantear el crecimiento del ser humano, esa evolución del ser humano, tenemos que hablar de Matías de Estéfano. Matías, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Congreso y, bueno, deseando escucharte sobre el tema que desarrollarás, que se llama la ontocracia. Tema interesantísimo de la biología, tiene que ver con la biología. Bueno, muchas gracias por invitarme al Congreso. Eh, sí, el tema que propuse justamente viendo todo esto que está pasando en el mundo, viendo también esta incertidumbre de hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que estamos haciendo y demás. eh, a mí lo que me interesaría es que podamos ver eh, cómo lo que está pasando hoy, que afecta a nuestro nivel biológico, en realidad es una clave para entender también algo que nos habla del futuro y cómo vamos a construir ese nuevo futuro. Entonces, yo hace bastante tiempo, que desde el 2015 aproximadamente, de hablar del concepto de democracia, porque más allá de que mi tarea es espiritual, planetaria y demás, uno de mis principales objetivos es lo social, lo educativo y la civilización, ¿no? Cómo ajustar la civilización al proceso de evolución de la Tierra y del universo. Y una de las claves a entender de todo esto es que lo espiritual no está separado de lo físico material, sino que lo material, el cuerpo, lo biológico, es una extensión de lo espiritual, es una consecuencia, ¿no? No es algo aparte que hay que dejar para llegar al espíritu, sino que es una consecuencia. Por lo tanto, todo lo que está en nuestro cuerpo orgánico, biológico, todo lo que le pasa a nuestro organismo, básicamente es una proyección de cómo funciona el mundo espiritual. Y debido a esto, muchas veces nos vamos a tratar de entender el universo y lo divino desde lo imaginario, que está perfecto, obviamente, eh, pero además tenemos una herramienta muy concreta, más física, lógica, que a nosotros nos puede servir para entender esa magia del universo mental, y que es el cuerpo, es la biología, ¿no? Entonces, cuando empecé a hablar de esto, empecé a hablar del concepto de lo que es la ontocracia. Y ontocracia viene de la palabra griega ontos, que significa ser, el ser, y kratos, que es poder, ¿no? Nosotros hoy en día vivimos en una supuesta democracia, me gusta decirlo así porque en realidad vivimos en realidad en un feudalismo con elecciones. Sí, Claro. es un feudalismo electoral, podríamos decirle. Eh, un feudalismo electoral capitalista, por lo tanto da la sensación de que tenemos democracia. Pero la democracia realmente funcionó muy poco tiempo en Grecia, hace unos 3000 años, y no funcionó nunca más. O sea, luego, bueno, Francia se le ocurrió llamar democracia lo que hizo después en la Revolución Francesa, pero no lo era. Ya. Eh, entonces, nunca hemos tenido democracia, pero porque para mí falta la ontocracia. Y es decir que la democracia significa el poder del pueblo, que básicamente el pueblo se levanta y elige a sus gobernantes, pero siempre es una lucha de ideas, de idealismos y de conceptos externos que unifican a grupos como manadas, como clanes, así como al perro de la manada se le ocurre atacar a alguien y todos los demás atacan porque
simplemente a uno se le ocurrió atacar, ¿no? Entonces, eso es la democracia, básicamente, ¿no? O sea, es el funcionamiento de manadas, sin pensamiento individual. Entonces, para hacer una civilización consciente, se necesita de la ontocracia, que es el poder del ser, de uno mismo. De afianzar su propia mente, su propio alma, su propio cuerpo, de saber gestionarlo, saber comprenderlo y demás. Entonces, este pensamiento ontocrático, la intención es que para que funcione tenemos que entender nuestros tres cuerpos fundamentales, que es el cuerpo biológico, cómo funciona la materia, nuestro mundo alrededor, cómo funciona nuestro organismo, cuáles son sus necesidades. Tenemos que entender al alma, es decir, sus anhelos, las emociones, los vínculos, y tenemos que entender al espíritu, que son nuestras ideas, nuestros pensamientos, la fe, la creencia, etc. Entonces, para que un ser pueda tener poder sobre sí mismo y no darle el poder a otro, necesita tener pleno conocimiento de estos tres aspectos que hacen al ser, ¿no? Entonces, desde hace unos años, lo que he estado haciendo es tratar de explicar esta necesidad de que para crear una civilización consciente no hay que cambiar a los gobernantes, sino hay que conocerse uno mismo, ¿no? Porque básicamente un gobernante no es una persona mala, es una persona que no hizo el trabajo ontocrático, ¿no? Es una persona que no tuvo educación del ser. Entonces no se puede culpar a alguien que está queriendo dominar al mundo porque a lo mejor tenía un problema con la mamá o el papá que nunca lo supo resolver y entonces trata de controlar a otros porque en casa no podía controlar a nadie, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, uno puede ver más que como las fuerzas oscuras que dominan el mundo, yo empezaría a verlo como gente que no hizo terapia, básicamente, ¿no? Gente que no hizo terapia desde la infancia, y que nunca tuvo la oportunidad de ir a un terapeuta y se le ocurrió ser presidente, ¿no? Eh, eh, o cosas así. Entonces, la intención del futuro no es tratar de quitarle el poder a esta gente, sino empoderar a los nuevos, a los niños, aquellos que puedan reconocerse a sí mismos y no necesitar obtener el poder de otros, ¿no? La fuerza de otros. Y para esto, lo que he ido haciendo es hablar de esta comparación del espíritu, de la conciencia, con lo biológico, y cómo traducir eso a nivel social, ¿sí? Entonces en el universo tenemos ciertas leyes, tenemos ciertas lógicas de funcionamiento interdimensional y demás, que se aplican a la biología, a la relación entre las células, entre los órganos. Las células funcionan ontocráticamente, porque más allá de que las unas dependen de las otras, cada uno se autorreferencia a sí misma, no necesita de un gobierno central, por más que digamos el sistema nervioso central es el que está mandando todo, en realidad no hace nada más que informar el sistema nervioso. No está controlando a las células, sino que informa a las células, ¿no? Y por lo tanto no hay un gobierno en el cuerpo y funciona, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué estamos los humanos pendientes de buscar el sistema perfecto entre la república, la democracia, la monarquía, etcétera, cuando la biología funciona hace millones de años perfectamente, ¿no? Y siempre evoluciona, siempre se transforma. La clave espiritual del autogobierno está en la biología, no está en la idiosincrasia, ¿no? Por lo tanto, para que haya un verdadero funcionamiento se necesitan diferentes organismos, diferentes puntos de vista, que no puede ser todo el cuerpo comunista porque se muere, hay un infarto. No puede ser todo el cuerpo capitalista porque se llama cáncer. O sea, tiene que haber sistemas que se combinen, hay sistemas que son anárquicos, sistemas que son capitalistas, y todos combinan entre sí para formar el organismo biológico que lleva orden a lo que somos, ¿no? Y que ni nos damos cuenta de lo perfecto que somos desde lo espiritual y lo físico cada día que funcionamos. Por lo tanto, la idea es tomar esa conciencia divina de perfección yendo a la evolución de lo biológico y desde ahí
tomar justamente, como le llamamos, los organismos sociales, pero que funcionen realmente como órganos, ¿no? Como el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema reproductor, el sistema nervioso, y cómo entender espiritualmente al cuerpo nos puede ayudar a construir una civilización más armónica, evolutiva, y más relacionada al poder interior que al darle el poder a otros, ¿no? Entonces todo Muchísimas esto cuestiones, ¿eh? es lo que engloba la Muchísimas ontocracia, cuestiones. básicamente. Madre Sí, mía. Muchísimas sí, cuestiones que además me doy cuenta de que están entrelazadas entre ellas. Para muchas personas son cuestiones que están separadas, pero no, nos damos cuenta no, que a lo mejor es que están entrelazadas. Muy interesante, es exacto. muy interesante. Vamos a aprender muchísimo. Ya te preguntaré, Claro el que día de sí. la ponencia te preguntaré, molestaré y te preguntaré. ¿De acuerdo? Perfecto. Te lo Así me agradezco. gusta, preguntas mejor. Siempre un placer tenerte y aprender contigo. Es también un honor que hayas aceptado también la invitación del Congreso de la Nueva Humanidad, que, bueno, deseamos muchísimo que nos orientes en muchísimas cuestiones y seguramente nuestros amigos lo van a agradecer. Muchas gracias. Espero que sí.